me logró enganchar, vamos por decirlo así, porque yo estuve hace un año, en marzo del año pasado, en una jornada que le quedó muy buena, aniversario del Hospital Rafael Rangel del Agua de Barcelona. Y me llamó la atención porque los médicos somos bastante como celosos de los eventos que hacemos de tipo médico. Me llamó la atención que existía un presentador que, teniendo el título de doctor, no era médico, no es doctor en medicina, es doctor en educación, y específicamente tiene una teoría que él ha desarrollado, que es vanguardista, que no la ha desarrollado más nadie, que la tiene solo él, y que la aplica de tal manera que no solamente logra cambiar la conducta o actitud de los niños con trastorno del espectro autista, con trastorno de hiperactividad, el TDAH, sino que además yo vi la transformación que logró realizar en dos personas adultas, pero esta vez no para que aprendieran a comportarse, ¿no?, sino para que inclusive recuperaran la capacidad de hablar, la capacidad de caminar, la capacidad de leer, porque habían perdido hasta la noción de cómo decir las cosas, no reconocían el abecedario, no reconocían el idioma. Y debido a la intervención que tuvo con el doctor Gibson en uno de esos casos, porque vi dos casos, un señor operado de un tumor en el cerebelo, y ese señor de no caminar, porque el cerebelo tiene que ver con el equilibrio y la coordinación de los movimientos, ese señor de no caminar, el señor caminando. Un chico de 35 años que tuvo un politraumatismo craneoencefálico, y todos los que somos médicos y hemos visto cómo terminan esos pacientes, terminan absolutamente desorientados y la gente lo llama vegetal. Él logró con su intervención rescatar a esta persona al punto que está prácticamente casi normal y tiene un tiempo tratado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un profesional que hizo un doctorado en un área de conocimiento que él le llamó la atención, la desarrolló y es única. No tiene copia, no tiene similitud con ninguna otra en el resto del mundo, y eso se creó aquí, en el centro del estado de Anzoátegui, en Aragua de Barcelona. El doctor es de Barcelona, pero vive en Aragua de Barcelona. Y entonces, ¿qué le quiero decir? Que el sábado vamos a tener el primer taller de formación de la teoría biopsicomusical. Y entonces, bio, que tiene que ver con vida, psico, de lo psicológico, de la cognición, de la mente, y música. Y dirá, bueno, ¿será que se le pone música a la mente? No necesariamente, porque música viene de sonido. Hay sonido, hay tono, hay movimiento. Y el doctor Gibson también es músico. Entonces, fíjese cómo el doctor trascendió la esfera de lo que es educativo a la esfera médica, al punto que sus intervenciones van dirigidas al cerebro, que es donde se generan los movimientos, la conducta en el cerebro. El cerebro es el órgano menos estudiado de todos, porque inclusive en el antiguo Egipto, cuando conservaban a las momias, al cerebro se lo dejaban así que se secara y ya se acabó. Conservaban el hígado, el corazón, el intestino, el pulmón, qué sé yo, pero el cerebro no. De tal manera que el cerebro se viene investigando más a profundidad sobre todo lo que hace, porque la estructura tenemos un buen rato conociéndola. Tenemos dos hemisferios en ese cerebro, pero ya se sabe que el cerebro derecho tiene un trabajo y el cerebro izquierdo tiene otro. Es como que tuvieran dos personitas en la cabecita y uno te dice, estoy viendo esto, y el de al lado te dice, eso no es así. El cerebro derecho es el cerebro que te permite conectarte con otras personas inmediatamente, la primera impresión. Eso se llama intuición. Y el cerebro izquierdo es el que te dice, no puede ser, tú estás loco. Es el cerebro del razonamiento. Ambos cerebros, el derecho más desarrollado en la mujer y el izquierdo en el hombre, pero ambos sexos pueden perfectamente trabajarlo y tenerlo. Y en ese cerebro se producen unas sustancias que
logran impactar la salud de la persona. Y por ese motivo yo estoy involucrado en esto, en conocer, en profundizar. Yo he ido con el doctor Dixon particularmente a recibir sus clases, y él ha tenido la gentileza de estar conmigo hasta 3 y 4 horas, y les puedo jurar que es tan denso que todavía me hace falta seguir estudiando más. No me desmotivo, todo lo contrario. Y lo hemos invitado para que él haga una serie de talleres, probablemente sean 4 o 5, el primero va a ser este próximo sábado. Aquí ya Pilar le va a decir la dirección y todo. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, para todo, porque es un aprendizaje para la vida. Utiliza la palabra aprendizaje. Y a veces uno cree que aprendizaje es agarrarse un libro y aprenderse el caleto lo que dice el libro. Resulta que no. Hay un aprendizaje que tú no eres consciente de ese aprendizaje, que es esa experiencia de vida que llevas. Y entonces el doctor hace esta propuesta. Esa propuesta tiene, él cuando habla, porque como es de la parte educativa, tiene terminología que puede que la gente en el momento no la comprenda, como por ejemplo epistemología, ¿verdad? La gente muchas veces no podrá saber de dónde viene eso, de las fuentes del conocimiento, de las corrientes del conocimiento. También uno cree que sabe qué es conocimiento y no lo sabe tan claramente. También creemos que sabemos educación y no lo sabemos claramente. Entonces, este doctor dice que su teoría, y yo le creo porque vi los resultados, logra cambios importantísimos. Yo he visto niños formar orquesta, formar coros, después que han sido sometidos a esta forma o metodología de enseñanza. Y vi los 2 casos clínicos médicos que no tienen nada que ver con aprender letras y nada, pero sí con recuperación neurológica. La teoría del Dr. Dixon impacta mucho en un sistema súper importante que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso no es una red de nervios que vienen solamente del cerebro, no, se distribuye por todo el cuerpo. Y resulta que el doctor, dentro de su amplia y profunda investigación, se dio cuenta que existen 4 tipos de movimiento. El macromovimiento, que es el movimiento rotativo que hace la Tierra sobre su eje y sobre su órbita. Eso es el macromovimiento. El mesomovimiento son aquellos movimientos que uno ve, los peces en el agua, como uno camina, como uno habla, como uno mueve las cosas. Ese es el mesomovimiento. Y hablé del macro, del meso, te dije que era, grandes rasgos. El micromovimiento lo hacen las células con los tejidos. Y el nanomovimiento, que les debe sonar ese nombre, la nanotecnología, se refiere a las moléculas. Las moléculas, que es la bioquímica. Y entonces, bueno, doctor, ¿y esa explicación que usted está dando aquí que me deja como aturdido o aturdida? No. Entonces aquí viene la conexión interesante. Mucha gente habla en la calle, estoy estresada, estoy estresado. El doctor internista te dice, bájale 2 al estrés. El cardiólogo, bájale 4 al estrés. Pero a veces el cardiólogo está más estresado que el paciente. Los médicos andamos más estresados que los pacientes. La gente vive estresada. ¿Qué significa estar estresado? En términos muy sencillos, estar permanentemente pendiente de algo. Y ese pensamiento, permanentemente, la acción que genera ese pensamiento se genera en el cerebro y él produce un micromovimiento en esos tejidos y esas células que la gente dice, uy, pero es que lo tengo arrodillado en el estómago, porque ahí lo siente, ¿verdad? El impacto de la ira, de la rabia, de todas esas cosas. Oye, se murió porque le dio una gran rabia y se murió. Bueno, ese micromovimiento celular y de tejido viene acompañado de un nanomovimiento. ¿De qué? De la adrenalina, del cortisol, que te hace tener conductas que de verdad no puedes controlar, adicciones, a fumar, a comer demasiado, a estar permanentemente despierto, que tú no duermes durante el sueño, que se reparan las células y así. Este conocimiento tiene mucho que ver, lo que el doctor Dixon propone o tiene como teoría, tiene que ver con la neurociencia.
Y es algo que yo particularmente como médico nefrólogo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos pacientes con problemas renales. Algunas veces hay diagnósticos en nefrología que no sabemos qué es lo que ocasionó el daño en el paciente, qué fue el disparador del daño del paciente. Entonces resulta que, según la medicina china, el problema de los riñones, la enfermedad renal, viene del miedo. Y el problema de la pulmonar viene de la tristeza. Bueno, esos son los chinos en sus 5.000 años de historia que tienen, que dicen eso. Pero ahora es cuando se está conociendo por qué la tristeza, por qué el miedo logran afectar la salud. Cuando yo me gradué de médico, hablaban de las enfermedades, de somatizar las enfermedades. Estás somatizando un problema, una angustia, una pérdida de una relación, una pérdida de dinero, una pérdida de un miembro porque te lo amputaron, una pérdida de la salud. Esas cosas van cambiando la dinámica fisiológica de la persona. De tal manera que entonces, yendo al campo de la nefrología, para mí es sumamente interesante, porque ¿cómo puedo ayudar o seguir ayudando a mis pacientes? Yo tengo que darme cuenta cuál es el estado psicológico del paciente, el miedo, de dónde se origina eso. Muchas veces viene del núcleo familiar, de una historia de vida de cada familia, cómo se relacionan entre ellos, cómo son entre ellos. Hay una gran historia de maltrato, de creer que todo el mundo sea igual. Nadie es igual a otro. Yo no tengo ni un paciente que sea idéntico a otro, pero no coinciden. De broma, en edad puede que coincidan, en el sexo puede que coincidan, pero en su desarrollo de problema ninguno coincide con otro. De tal manera que eso es lo maravilloso de la vida. Ustedes mismos agarran una gallina que tiene un gallo y una gallina, no tiene más nadie. La gallina pone 10 huevos y saca 10 pollitos. Ningún pollito es igual a otro, ni se comporta igual a otra. Una perra sale embarazada y pare 10 perritos. Ningún perrito es igual a otro. Y si son del mismo color, ninguno se comporta igual que el otro. Entonces, no podemos ponerle un freno a la vida de las personas como encerrándolas en algo, porque si tú no eres esto, tú no vales. Y por ahí empieza el problema de imponer, porque se llama ser autoritarios, no respetar el ser de cada persona. Y por ahí empiezan los problemas desde la infancia, esa inseguridad, ese tener miedo, ese no afrontar las cosas, que como Pilar dijo hace rato, muchas veces vienen a dejarte una enseñanza. Entonces, todo ese movimiento de la mente afectando el cuerpo, afectan los riñones, y eso es lo que yo estoy estudiando últimamente. Y voy a aprovechar el aporte significativo del Dr. Dixon, que ha creado una teoría que él llama ecléctica. ¿Y por qué es ecléctico? ¿Qué significa ecléctico? Ecléctico es que él toma lo mejor de todas las teorías que hoy día existen para crear una nueva teoría que funcione, y yo sé que funciona porque he visto los resultados. De verdad que es extraordinario, no me canso de decirlo, no tengo ningún miedo, no me importa que critiquen lo que sea, para bien o para mal, pero estoy seguro que lo que el doctor está haciendo es absolutamente importante, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí cerquita, y tenemos el privilegio, lo que vamos a ir el sábado, a escucharlo. Invitamos a todo aquel que tenga interés en conocer, en aprender, y sobre todo en que este conocimiento sirva para ayudar a los otros, porque esa es la idea. Contacten a la señora Pilar